Bien, muy buenas tardes a todas las personas que siguen conectadas con esta quinta versión de Tumbaga, Encuentro con la Memoria Quimbaya, organizado desde este municipio del Eje Cafetero por la Fundación Cultural Carteros de la Noche. Continuamos con una invitada especial esta tarde en nuestro ciclo de conversatorios alrededor del patrimonio, la identidad cultural y la memoria histórica. Nuestra invitada es Marta Lucía Usaquén, bienvenida también. Buenas tardes. Buenas tardes. Marta Lucía es profesional en ciencias de la documentación y de la información. Fue además directora del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República en la ciudad de Armenia. Y actualmente es presidenta de la Fundación Territorio Quindío, coordinadora de la red de museos del departamento. Además es catedrática de la Universidad del Quindío, tiene, digamos, un amplio trabajo alrededor del patrimonio cultural y hoy va a acompañar con una presentación muy interesante porque además tiene una perspectiva, a mi modo de ver, innovadora sobre lo que es el patrimonio. Entonces, para no alargarnos más, y estamos un poco retrasados, pero esto es apenas normal en estas cuestiones de la virtualidad, le doy paso entonces a Marta Lucía Usaquén para que nos acompañe con esta presentación que va a ser un recorrido muy interesante que titula Patrimonio Vivo y Memoria Cultural. Al final tendremos un pequeño espacio, así que les pedimos que dejen sus preguntas en los comentarios para que podamos conversar un poco antes del cierre de nuestro conversatorio. Muchas gracias, Marta Lucía, por acompañarnos hoy. Estamos muy agradecidos contigo y adelante. Muchas gracias, don Jairo. Muchas gracias a Carteros de la Noche por posibilitar mi participación en esta quinta versión de Tumbaga. Gracias también, Catalina, por el soporte que nos vas a dar en este asunto online. Para comenzar, señalaré que las miradas sobre el patrimonio se concentraron retrospectivamente en el ámbito del patrimonio arquitectónico, monumental, arqueológico, el patrimonio material, siendo realizadas desde iniciativas estatales dirigidas hacia la valoración, la conservación y la gestión de monumentos, edificaciones y sitios o vestigios arqueológicos. Con la desactivación de la Guerra Fría, en el escenario internacional irrumpe la preocupación de diversos países por lo que ahora denominamos patrimonio cultural y material. En el siglo XXI, este nuevo concepto patrimonial recibe un interés especial por parte de gobiernos, capitales privados, que entienden el patrimonio patrimonial como una perspectiva altamente favorable para las expectativas económicas de todos. La gente quiere viajar por el mundo, vivir experiencias culturales distintas y disfrutar de los saberes, los sabores locales. Vamos entonces a adentrarnos en el patrimonio cultural y material. Bien. Memoria e historia. La memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria siempre es portada por grupos de personas que experimentaron los hechos o al menos creen haberlo hecho. La memoria es afectiva, emotiva, abierta, inconsciente. Las transformaciones, manipulable, susceptible de permanecer silenciosa durante largos periodos. Un hecho ocurre frente a varias personas. Posteriormente, cuando se desea constatar los pormenores de lo ocurrido, será asombroso verificar cuántas versiones aparecen de acuerdo. De otro lado, memoria es un componente crucial en el mantenimiento individual de la identidad comunitaria. La memoria social está conectada con la historia común específico de personas, parientes, tribus, poblados, naciones. Esa memoria social es un proceso activo y continuo, pero recordar el pasado también puede no ser deseado, y algunos eventos son, entre comillas, olvidados. Entonces hay un acuerdo tácito.
De eso se habla. Así que muchos recuerdos colectivos no son reflejos del pasado, sino reconstrucciones selectivas de acuerdo con las necesidades del presente. A su vez, la historia es una construcción incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar, sobre todo, integrar esos hechos en un contexto procesual. Los historiadores fueron durante mucho tiempo los depositarios de la memoria comunitaria en la medida en que tenían el monopolio de la interpretación, que no era libre, porque con frecuencia el historiador era también un instrumento del poder. Y en el tiempo reciente los seres humanos hemos comenzado a sentir que la historia en tiempo real, contrariamente a lo que sucedía con nuestros antepasados. Un campesino de hace 100 años no tenía la sensación de que sus actos tuvieran un significado trascendente más allá de su entorno familiar. Por ejemplo, las familias colonizadoras de esta geografía que ahora habitamos nunca tuvieron la intención de generar el paisaje cultural cafetero. Lo único que deseaban era un buen vivir. También deberíamos preguntarnos si sigue siendo cierto, lo dijo George Orwell, que la historia la escriben vencedores de turno. La memoria es entonces el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por su razón, la memoria siempre es portada por grupos de personas que experimentan los hechos o al menos creen haberlo hecho. Así que memoria e historia funcionan en dos registros diferentes. Aun cuando es evidente que ambas tienen relaciones estrechas, que la historia nace y se apoya en la memoria, no hay que confundir memoria con historia, como nos dice Ternora. La memoria es un fenómeno que es mucho más contemporáneo, mientras que la historia se concentra en el pasado. La memoria social también está íntimamente relacionada con la tradición oral. Por el proceso de codificación, imágenes y objetos cargan el simbolismo, los significados son fácilmente reconocibles por los miembros de una comunidad en particular. La conmemoración y el ritual están conectados con la construcción de los recuerdos y de las experiencias compartidas comunitariamente. La memoria se crea a través de las acciones cruzadas en diferentes niveles de relación. Por ello, es tan estrecho el nexo entre memoria social, cultura y transmisión a nivel del hogar y la comunidad. Patrimonio vivo. Es importante anotar que el patrimonio cultural en general no debe entenderse como algo que existe por fuera de la experiencia y la memoria de las personas, nosotros. Por el contrario, este carácter de patrimonial es algo que las personas otorgamos en función de nuestra historia y mediante un proceso de construcción social. Bien, al hablar de patrimonio cultural pensamos en objetos y prácticas que tienen estrecha relación con el pasado. El acto de definir y de experimentar algo como patrimonial depende de nuestro. Somos nosotros quienes interpretamos algunos elementos del pasado como algo que nos gustaría proteger y salvaguardar porque nos ayuda a establecer quiénes somos aquí y ahora. Vemos entonces que el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es una categoría que agrupa las manifestaciones culturales que las personas consideran importantes porque les asignan un valor especial. Estas expresiones se mantienen activas para evidenciar las relaciones que determinados grupos humanos establecen con su entorno vivo. En esta medida, el patrimonio material nos ayuda a entender quiénes somos y a qué grupo. Siguiente. Patrimonio.
Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial se caracterizan por corresponder a una memoria compartida y a una naturaleza colectiva. Vienen del pasado, tienen existencia en el presente, porque su práctica es la mayor evidencia de apropiación, una garantía para su permanencia en el tiempo. Por ello, estas manifestaciones constantemente experimentan una tensión entre la tradición y la innovación. Salvaguardia debe inculcar la idea de que existen diversas formas de vivir el mundo, una amplia variedad de formas de expresarlo. El patrimonio vivo es entonces una construcción social, o si se quiere, un proceso cultural donde se negocia y se asigna un cierto tipo de valor a un conjunto de prácticas. En este sentido, el patrimonio vivo es un activo social, un contenedor de mensajes y un transmisor de información que compendia elementos de la memoria, la identidad y la tradición de un grupo. El énfasis se pone sobre los valores simbólicos que van más allá de las referencias estéticas o materiales, haciendo que el universo patrimonial que se proponía como estático, monumental, pasara a ser la expresión viva de un colectivo que debe ser salvaguardada en función de sus propios cambios. La Convención UNESCO de países que con el la globalización percibieron el peligro que se cernía sobre sus patrimonios monumentales, como consecuencia de la tendencia homogenizadora que impondría el poder internacional de los mercados. Por ello, el objetivo de esta convención es salvaguardar una forma específica de patrimonio, el inmaterial, que refiere a las prácticas, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, las actitudes que las comunidades reconocen por su patrimonio vivo. Es decir que con la Convención de 2003, la UNESCO institucionaliza una nueva categoría patrimonial, replanteando el modo de pensar los bienes culturales y se ubica en una definición antropológica de la cultura mucho más amplia y participativa. Parte del éxito de su aceptación por gran número de países radica en la oportunidad que brinda al encauzar bajo una sola idea conceptos tradicionales para las ciencias sociales como memoria e identidad, confiriéndoles un interesante valor al situarlos en diversos escenarios que van de la gestión institucional al uso político, del concepto de la construcción del sujeto contemporáneo a la reproducción de la vida cotidiana. Los campos del PCI. Durante el siglo XX, a causa de la importancia ganada por el discurso científico, lugares, objetos, prácticas pasan de ser piezas del exclusivo interés de los coleccionistas a ser fuentes, documentos que transmiten información sobre lo otro, sobre lo distante. Para el 21, a partir de la fuerza que toma el concepto de patrimonio, los elementos se transformaron en símbolos de identidad nacional, se han ido instituyendo como referentes colectivos de lo que significa hacer parte de una nación. Durante los últimos años se ha venido perfilando un proceso interesante sobre el valor de lugares, objetos y prácticas que se han ido configurando como contenedores cargados de significado en función de la reivindicación, participación y reconocimiento de grupos de tradición. UNESCO propuso distribuir las manifestaciones culturales del patrimonio cultural inmaterial en campos que fueran consensuados por los diversos países e inicialmente 5 campos. Para el caso colombiano, el proceso de definición de campos ha sido largo, ha atravesado diferentes etapas, seguramente seguirá cambiando en función de los desarrollos conceptuales de los integrantes
de muchos agentes relacionados con la gestión patrimonial y en función de lo que las realidades de nuestra diversidad cultural van señalando. Comenzaron como 12 y en este momento son 14 los campos del PCI Colombia. Aquí aparecen estos primeros campos y algunos de ellos refieren a conocimientos tradicionales ancestrales más relacionados con originarios que además tradicionalmente estaban muy... Como lo explica el Ministerio de Cultura, hay que decir que pocos componentes del patrimonio cultural inmaterial se circunscriben a un único ámbito. Rito, por ejemplo, una manifestación compleja de música y danza, plegarias y cantos, área y objetos sagrados, ritual y ceremonia, que exterioriza conocimiento del cuerpo humano, la naturaleza y el universo. Complejo. Las líneas de demarcación entre ámbitos no se pueden imponer desde el exterior. Cada comunidad los determina a su manera. También es necesario anotar que el patrimonio material siempre está relacionado con dispositivos materiales de diverso orden. El patrimonio material no existe solo, está ligado a la vida cotidiana de la gente y a los objetos que son importantes en la vida de estas gentes. A propósito de los campos de producción tradicional y artes populares, hago la anotación de que el fotógrafo quimbayuno Alejandro Arboleda Llanos hizo hace 2 o 3 años una exposición titulada Oficios y Saberes Tradicionales del PCC Quimbayuno en Villa de Esquina. Recuerdo particularmente esa exposición, el oficio de los serenateros, que cada vez tienen más de más. Siguiente. Cabe hacer énfasis en las categorías nos permiten entender y aterrizar mejor la idea del patrimonio cultural inmaterial. Este es un espacio complejo, rico y variado que las desborda y supera. Al ser la creatividad humana uno de los fundamentos que alimenta cada uno de los campos, sus posibilidades y potencialidades son muchas. Por lo tanto, los campos ayudan a entender la coyuntura histórica en la que se busca la reflexión sobre el patrimonio en el momento contemporáneo. A mediados del siglo XX, ninguno de estos campos habría sido considerado como un patrimonio posible. En esta imagen aparecen los campos del PCI en los cuales está localizada la gran mayoría de expresiones y manifestaciones culturales presentes en el Quindío. Pero es necesario recordar que el patrimonio, aún con marcado origen histórico, debe permanecer siempre en el presente, debe estar en uso. Algo que hoy ya no existe o puede ser patrimonio. Es claramente recuerdo histórico. El PCI, las comunidades. Para mantenerse vivo, el patrimonio cultural inmaterial debe seguir siendo pertinente para un grupo humano y ser practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por generaciones sucesivas. Y eso debe ocurrir naturalmente. Las comunidades son las que deciden qué costumbres, uso, prácticas hacen parte de su patrimonio cultural. Y por ello, justamente, es que deben participar en la identificación y definición de su patrimonio inmaterial. Esto diferencia al PCI de los patrimonios materiales que requieren expertos para determinar su valor representativo. De otro lado, los campos referidos son las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como parte integrante y constitutiva de la vida social de una comunidad, y en esa medida la relación con el patrimonio está expuesta tanto a los acuerdos como a las tensiones que afectan a los grupos humanos. El patrimonio cultural inmaterial ligado al turismo ofrece una beta muy atractiva para gobiernos e inversores frente al potencial uso y explotación de dichas manifestaciones. Esto constituye un asunto muy sensible para las comunidades.
El PCI y las comunidades. La primera imagen, la imagen del Coliseo, fue tomada en Armenia en 2015 y registra el momento en que los yiperos de Quindío se reúnen con la bancada parlamentaria para evidenciar las dificultades que los agobian y que lesionan su calidad de vida. Dejan constancia, además, de estar incluidos en la categoría de cultura para el mundo en el paisaje cultural cafetero, no les ha reportado mejoras para ellos y su familia. Limitaciones, siendo casi las mismas, y cada vez hay una limitación de transporte, por ejemplo, que va cada vez más en contra de la existencia de este tipo de transporte tradicional. En este registro del mercado campesino de Quimbaya podemos observar la ausencia de la comunidad para corresponder al duro trabajo que implica cultivar la tierra y alimentos sanos. La no presencia comunitaria, quiero pensar que corresponde a que la foto se hizo plano, pero le sirve para establecer la diferencia entre estar como frente a una manifestación. Riesgos y amenazas del patrimonio. Es importante señalar que la idea de salvaguardia no implica una protección encaminada a cristalizar o fosilizar elementos que componen una manifestación. Por el contrario, está dirigida a responder por la naturaleza dinámica de manifestaciones que han sido creadas en el pasado, pero recreadas constantemente. Es importante internalizar que al hablar de patrimonio cultural inmaterial, la atención no recae sobre objetos, sino sobre procesos culturales que son transferidos de generación en generación, y en dicho proceso se enriquecen y se adaptan a nuevas circunstancias históricas. Por ello, el esencialismo cultural riñe la concepción del patrimonio vivo. La teatralización del PCI dada a las industrias culturales. Los espectáculos, la festivalización deben ser considerados con prudencia respecto a la necesidad de salvaguardar las funciones sociales de los elementos del PCI y otorgar un sentimiento de pertenencia y de continuidad a las comunidades implicadas. La reinvención de la comunidad, con miras a conferirle cierto valor de exhibición de lo exótico, de lo, de comillas, auténtico, particularmente las empresas turísticas, hace que las prácticas que previamente se llevaban a cabo se vayan distorsionando al quedar dadas en el tiempo, o que sean desnaturalizadas, apartándose de la identidad y de sus practicantes. Riesgos del pez. Del lado de los riesgos son internos, más preocupante tiene que ver con la transferencia de saberes. Cada vez son menos los hijos que aspiran a continuar las tradiciones de sus familias porque, aunque las viven desde muy pequeños, sienten que las mismas no ofrecen un futuro promisorio en términos económicos. Varios de los portadores de saberes son personas mayores, por lo menos tienen más de 5 años. El patrimonio cultural inmaterial se considera una forma viva del patrimonio en general. Las medidas de salvaguardia tienen por objeto garantizar su constante transmisión y renovación entre las generaciones venideras. Esa problemática de la transmisión es un tema clave en la Convención 2003. Solo podrá haber recreación constante de los elementos del PCI y la transmisión está garantizada. Por ello, el mayor riesgo que se cierne sobre el patrimonio vivo es la dificultad de que los niños y jóvenes puedan y quieran recrear las prácticas tradicionales en las que se identifica históricamente su comunidad.
¿por qué salvaguardar? Realmente la primera pregunta que debemos hacernos respecto a la salvaguardia es ¿qué es lo que hay que retener del pasado, de nuestro pasado, para justificar el futuro colectivo? En ese sentido, es necesario tener en cuenta que el desarrollo social sostenible, dado al PCI, solo será posible tanto cuanto consideren los usos y prácticas asociados a los conocimientos y saberes comunitarios relacionados con la vida cotidiana, con las diferentes áreas que hacen el buen vivir de las poblaciones. Además de las fiestas y artesanías, es necesario fortalecer la medicina, la farmacopea tradicional, los recursos naturales, la cocina y la producción tradicional campesina. De acuerdo con Javier Medina, territorio, cocina, cultura, patrimonio y desarrollo local están intrínsecamente ligados. Entendemos cocina con la relación de los procesos de agricultura local, producto, trato, comercialización, consumo. Los efectos de la patrimonialización sobre los productos, las cocinas o incluso sobre las formas de consumo son por tanto múltiples. Así, la selección y preservación del patrimonio es también una actividad productiva, creadora de valor económico, además de las reivindicaciones de pertenecer a lo simbólico constitutivo de la memoria y la identidad. El turismo vinculado con lo gastronómico puede convertirse, como señala Montesinos, en un valor y en un motor de desarrollo socioeconómico que pasa por el patrimonio vivo de lo alimentario. Y esto, y solo si la seguridad alimentaria está confirmada. Así que en lugar de preguntarnos cuál es el plato típico del Quindío, debemos auscultar el futuro de nuestras realidades agrícolas y de la diversidad alimentaria que detentamos. La tierra fértil que caracteriza el Quindío. Riesgos de la patrimonio. Claramente, al pensar en patrimonio, el sentido común nos lleva a asociarlo a cosas maravillosas y a prácticas transparentes, carecen de connotaciones morales. Sin embargo, una mirada atenta debe identificar algunos puntos problemáticos que deben tenerse en cuenta para desarrollar procesos responsables y conscientes de gestión por el patrimonio cultural y inmaterial. Una de las dimensiones menos exploradas en este proceso es la relación entre la preservación de las diversas manifestaciones con los intereses de la industria del turismo y la economía cultural que lo acompaña, y la pregunta por cómo incitan a la valoración monetaria de las mismas y a la instrumentalización económica de las identidades de sus productos. En repetidas ocasiones, las políticas de patrimonio han propiciado la mercantilización de los bienes culturales así designados. El caso del sombrero volteado y su sanción legal como símbolo nacional, la consistente ampliación de su uso y por tanto de su mercado, tal vez temático, pero no es. En otras ocasiones, la búsqueda de oportunidades económicas ha promovido las acciones de agentes locales o de la designación patrimonial. Las cuadrillas de San Martín en Meta y el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto son dos ejemplos. De tal manera, la multiplicación de instancias que tienen que ver con la ampliación del mercado, las expectativas de los agentes sociales, quita el examen de las relaciones entre el consumo, la gestión cultural y la sanción patrimonial. Como lo muestra el caso del Carnaval de Barranquilla, en el proceso de patrimonialización se generan espacios de disputa económica, política y simbólica entre agentes privados, estatales, los grupos sociales involucrados. ¿Quién decide qué se patrimonializa? ¿Cómo se distribuyen los beneficios? ¿Quiénes tienen el derecho al uso,
la propiedad, la circulación, la distribución de los bienes y saberes patrimonializados. Para finalizar, considero importante recalcar que el patrimonio cultural inmaterial corresponde a aquellos aspectos de la cultura que consideramos forman parte de nuestra identidad colectiva y que por ello son susceptibles de ser legados a las generaciones venideras. PCI es un nexo que tenemos de nuestro pasado común, nuestro presente, de una manera nuestro futuro. El PCI se caracteriza porque se transfiere de generación en generación y porque es cambiante. Debe ser sentido, practicado y vivido por una comunidad que lo considera propio, permite reconocer con respeto la diversidad que nos caracteriza en los ámbitos natural, cultural y social. Salvaguardia es el resultado de un acuerdo social de los distintos actores sociales concernidos. Justo por los cambios culturales inherentes al desarrollo y a la globalización, el patrimonio cultural inmaterial está en la agenda internacional, tanto gubernamental como privada. Así que el patrimonio cultural inmaterial es un terreno en disputa donde múltiples agentes sociales se movilizan en procura de satisfacer sus necesidades y expectativas frente a la memoria, la identidad comunitaria y las posibilidades económicas que su explotación genera, en gran medida para los inversores, muy pequeña escala para los portadores directos, saberes patrimoniales, los primeros que logran en muchas ocasiones explotar. Hasta aquí llega la presentación. Muy bien, Marta Lucía, muchas gracias. Creo que nos acabas de hacer una presentación muy ilustrativa y además muy sugerente sobre un espectro amplio de temas que tienen que ver con lo que es la definición del patrimonio cultural inmaterial, las políticas que se gestionan alrededor de él, que ha sido, digamos, una de las preocupaciones que hemos abordado en distintas versiones de Zumbaga y es un tema también recurrente en el trabajo de Carteros de la Noche como Fundación Cultural. También nuestro trabajo desde las artes y por la preservación y la difusión del patrimonio cultural, material como inmaterial, pues adelantamos un trabajo también con las comunidades a partir de esas manifestaciones. Entonces ahora me gustaría que conversemos un poco, quedan unos minutos para que recojamos algunas preguntas que nos suscita tu presentación y yo quisiera arrancar justamente por ese cambio de paradigma que nos describes muy bien, que se opera entre una visión estática del patrimonio, ¿cierto? De una visión del patrimonio como ruinas, monumentos. Hacia... Algo pasó, desconecté de ti. ¿Me escuchas? Dijiste, yo quisiera. Ok, te decía que quisiera iniciar con una pregunta que tiene que ver con ese cambio de paradigma que se opera, sobre todo en el ámbito legal, ¿cierto? O que empieza por allí, pero que tiene que ver con una serie de procesos sociales, y es esa transformación en la visión del patrimonio donde pasamos de una perspectiva monumental, un poco arcaica, ¿cierto? Donde el patrimonio se ve como una cuestión de ruinas, monumentos, fósiles, cosas viejas, reliquias, antigüedades, a una visión del patrimonio como una manifestación viva de la cultura, ¿cierto? Como una expresión que tiene que ver con unos procesos sociales en los que hacen parte unas comunidades. Yo creo que en la legislación colombiana, la ley 397, que es la Ley General de Cultura del año 97, estaba en esa perspectiva un poco anticuada. Y no es sino hasta el 2008, con la Ley 1180, que se hace un poco para actualizar este tema del patrimonio y que por primera vez una definición de patrimonio cultural inmaterial en la ley colombiana. Ahí ya aparece una reinterpretación del patrimonio. ¿Por qué se da eso tan tardíamente en Colombia? Bueno, la convención ocurre en el año 2003
y queda abierta para que los países la adopten. El Senado la reconoce y la integra, digamos, a la legislación colombiana, lo cual funciona como un acuerdo internacional, es vinculante. Y a partir de ahí, realmente Colombia empezó a hacer un análisis juicioso de hacia dónde y de qué manera abordar un asunto tan complicado en un país realmente tan diverso. Realmente Colombia es un país de regiones, cada una de esas regiones tiene su propia comida, tiene sus propias manifestaciones culturales, tiene maneras diversas de hacer la fiesta y había que generar de alguna manera una política que incluyera, que diera a todo el mundo y diera oportunidades a todas las partes. Lo que hemos visto, por ejemplo, de procesos de inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial, señala un interés serio sobre incluir a comunidades excluidas generalmente de estos procesos patrimoniales, pero si lo miráramos en el contexto de América Latina, nos daríamos cuenta de que Colombia ha apropiado una legislación mucho más abarcante que muchísimos otros países. Yo tomé parte en un curso que realizo con 12 gestores latinoamericanos y ellos se asombraban de ver adelantos que habíamos logrado porque tenemos pues el 1185, la ley 1185, luego también tenemos todos los decretos que regulan y que han tratado de hilar de la manera más delicada, ¿cierto? Los distintos aspectos. Y, como decía cuando hablábamos de los campos, nosotros abrimos con 10 campos, muchos más que los que preveía la Convención 2003. Y sin embargo, esos campos han demostrado que se van quedando cortos. Nosotros nos presentamos en 2015, presentamos un expediente del IPAU y sus desfiles para la consideración del Consejo Nacional de Cultura, y el ministerio nos contestó que no era un campo para incluir en él la manifestación de lo que estamos hablando. ¿Sí? El año pasado ellos ya generaron un nuevo campo que se denomina patrimonio material ligado a la vida cotidiana. Entonces, eso para expresar que ha sido un proceso lento, me parece que de cultura, una mujer particularmente, Adriana Molano, que ahora en este momento dirige Prestial, que es el Centro Regional para América Latina del Paisaje del Patrimonio Cultural e Inmaterial, estuvo al frente de la Dirección de Patrimonio y muy en consonancia con el asunto del patrimonio cultural inmaterial, y a ella le debemos haber obrado como juiciosamente, y de pronto sí, juiciosamente en un campo tan amplio. Bueno, eso que tú nos cuentas, es cierto que en Colombia se abre el espectro, ¿cierto? Esto posibilita el ingreso de una serie de manifestaciones y de expresiones culturales de distintas comunidades a las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial de la nación, que digamos que son de todas maneras un proceso político y burocrático que tiene, digamos, todos unos requisitos. Pero a mí me parece muy interesante algo que tú señalas, y son las manifestaciones o los eventos asociados a la vida cotidiana, ¿cierto? Cómo entran a ser parte del patrimonio. Digamos que ciertas expresiones que anteriormente no se consideraba que hicieran parte como de las manifestaciones culturales, que podían entrar a ingresar estas listas. Entonces yo creo que eso genera una transformación que es muy interesante y que incluye o permite la inclusión de cuestiones tan importantes
importantes como el hecho de formar personas en la visión del mundo de los NUCAC. Digamos que la cosmología NUCAC está, por ejemplo, en este momento dentro de la lista de... El hecho de formar Sí, como el hecho formar personas, por ejemplo, eso como una manifestación cultural propia de la cosmología del pueblo NUCAC, está hoy en día integrando el patrimonio. Es una cosa complejísima, además, pero que salvaguarda una manera particular de ver el mundo de un pueblo que está, digamos, declarado por la Corte Constitucional como en riesgo de extinción física y cultural. Y otras cosas tan interesantes como el modo de vida de la gente del Palenque de San Basilio, en el Caribe colombiano, y hace unas semanas vi también que el circuito de la salsa en Cali, entonces que es una cosa absolutamente inmaterial y que me parece maravilloso que ingrese en una lista de patrimonio, ¿cierto? Porque aquí sí se trata de una cosa pues enteramente inmaterial asociada como a las prácticas y a las experiencias de unas comunidades. Entonces mi pregunta va más hacia cómo garantizamos la participación de las comunidades en esos procesos de patrimonialización, cómo construir un patrimonio realmente representativo y participativo, porque muchas veces se declaraban cosas que a la gente no le importaban. Y es allí donde tú nos hablas del patrimonio vivo como parte de la experiencia y de las prácticas de una comunidad, que yo creo que esto le devolvió el protagonismo a las comunidades. Pero hay otro problema que es, vamos a hablar ahorita un poco de eso, que es el de la transmisión. Muy bien. Digamos que en teoría, la ley, la política, todas las disposiciones, todos los esfuerzos del ministerio son muy positivos y son muy coherentes. En la práctica, las cosas pueden tomar caminos no deseados. Por ejemplo, señalabas el Palenque de San Basilio. ¿Sí? Y el Palenque de San Basilio, que era un lugar que no le interesaba a nadie en Colombia, de pronto, después de la patrimonialización, se volvió importantísimo, se volvió deseable. Todo el mundo quería visitarlo y ahí entran los mediadores turísticos. Terminó en algún momento desvirtuándose totalmente el sistema patrimonial de este conjunto tan importante para la historia colombiana, y se exotizaron las palenques. Hicieron unas formas de lo escenario. Hay un ser muy consciente para no permitir que se espectacularicen, para no permitir que se teatralicen, para no permitir que se banalicen esas expresiones patrimoniales para usufructuarlas desde la perspectiva turística. Un poco para señalar que hay un lado bueno y hay un lado oscuro de estos asuntos. Y vamos entonces hacia los procesos de transferencia. Me preocupaba la transferencia de saberes y la manera como se hace la identificación de patrimonios inmateriales en las comunidades. La legislación prevé que se deben hacer inventarios comunitarios de lo que las comunidades reconocen como patrimonio. Eso no es tan sencillo. Cuando tú llegas a la comunidad, nadie le ha dicho a la comunidad que lo que hace, que las costumbres de vida cotidiana, que los productos que genera dentro de ese proceso son importantes. ¿Sí? Que saber cómo se preparan ciertos alimentos es clave para dar cuenta de nuestro pasado y de nuestro recorrido histórico y de lo que hemos conservado de memoria, ¿cierto? Entonces, la primera cosa es
realmente hacer una sensibilización. Generalmente tiene que comenzar por las personas que son las autoridades gubernamentales para que ellas entiendan lo importante es esa dimensión del patrimonio cultural inmaterial. En el tiempo más reciente lo han ido intentando, lo han ido haciendo porque en la aplicación de la norma de turismo sostenible, con la cual los municipios querían, bueno, la calificación de ser considerados para prácticas de turismo sostenible, la auditora y las personas que estaban al frente del proceso fueron muy claras con los municipios en términos de lo importante que era el componente del patrimonio cultural inmaterial para que de alguna manera ellos obtuvieran esas certificaciones, ¿cierto? Entonces, son como unos mecanismos generados para un poco ir obligando a quienes tienen el poder para facilitar y abrir el camino de llegada hacia esas comunidades. Entonces, la primera cosa, las comunidades no saben que lo que hacen es algunas veces hasta sienten como un poco de pena de la sencillez o la simplicidad desde su perspectiva de lo que preparan o de lo que hacen o de lo que viven diariamente. Del otro lado está el hecho de que más de esas manifestaciones son muy importantes en términos económicos para las familias. O sea, generalmente, cada municipio hemos encontrado que la persona que prepara la morcilla tradicional a punta de morcilla ha criado a su familia. A punta de morcilla llevó a su muchacho a la Universidad del Quindío, luego pudo ayudarlo para que se fuera para Australia. Cosas así que hacen y pareciera como que las oficinas de los asuntos económicos no son conscientes de lo que es trabajo informal, ¿no? En términos de circulación de recursos. Entonces tiene también, digamos, esa faceta importante de ver a quienes poder de entregar los permisos, de autorizar que estas personas estén en el espacio público, de facilitar estas posibilidades que ellas requieren para seguir cumpliendo su trabajo. Y luego, del otro lado, está el punto más difícil. Muchos hemos notado que, por decir algo, las señoras que producen arepas tienen la misma historia, ¿cierto? Trabajo intenso, algunas no descansan sin día, el domingo, supuestamente, pero se encuentran con una pared al pensar en que sus hijos, hombres o mujeres, continúen la tradición. Esos hijos no quieren hacer arepas, empanadas, tamales, y tejer cestas y trabajando con medicina tradicional, porque han visto, digamos, la rudeza de lo que es el trabajo para sus progenitores o para sus familiares. Entonces, ahí el asunto es sumamente complicado. Y por eso también, colectivamente, tenemos nosotros que preguntarnos qué es lo que queremos conservar realmente. No todo es patrimonializable y no es necesario patrimonializarlo, ¿cierto? Todas esas cosas de las que estoy hablando se han conservado a pesar del Estado, a pesar de la ausencia de apoyos para que se den, pero de alguna manera la terquedad y la convicción de estos portadores hace que se mantengan y que ellos mismos generen mecanismos para hacer un poco más atractivo el producto, como por ejemplo poner su puesto más bonito, bueno, en, vestida para atender a los públicos, digamos, están todas esas mediando este asunto. Pero sí es lo más preocupante que tal vez muchas de esas manifestaciones porque no van a tener debo generar.
Bueno, eso que tú señalas me parece, digamos, que de cierta manera tiene como un trasfondo que es preocupante, y es el hecho de que tú mencionabas en la presentación que la mayoría de las veces estas expresiones que se declaran como patrimonio cultural inmaterial, ¿cierto? Corresponden en la mayoría de los casos a manifestaciones de grupos y de comunidades históricamente racializados, y grupos que han sido considerados como minorías étnicas a lo largo de la historia. Eh, Me parece que eso a veces puede contribuir como hacia una exotización que además promueve que empresas de turismo, conglomerados económicos exploten a esas comunidades y a esas manifestaciones, que es uno de los peligros, digamos, que me parecen más latentes. Ya hablamos, por ejemplo, de la gentrificación de muchos carnavales en Colombia, porque la mayoría de carnavales nacen como expresiones de arraigo popular, ¿cierto? Pero luego de esos procesos de patrimonialización, como que adquieren un estatus, y se van convirtiendo en un espacio para la clase media alta, que entonces ya incluyen boletería y palcos, y entonces hay como una especie de folclorización, ¿cierto? En el que parece como que las manifestaciones significan. ¿Cómo ves tú esas? Pues ese es uno de los riesgos, es una de las amenazas no deseadas de la patrimonio. Eh, Hay situaciones muy complicadas, ¿sí? Hay cuestiones éticas, hay cuestiones de género, eh, dadas a procesos patrimoniales que se convierten exactamente en el negocio particular de una gente que ha invertido en una manifestación, sacando del entramado patrimonial justamente a los portadores. Eso debe implicar procesos de alguna manera, formación y preparación de los portadores de saberes sobre la manera como deben afrontar esos riesgos. En toda América Latina hemos situaciones de esa naturaleza y muchos de esos portadores han aprendido a jugar con el asunto, ¿cierto? De alguna manera, primero, trabajando duramente para obtener el control de su propia manifestación, ¿sí? Y luego jugando también la carta no sé, de darle gusto al turismo hasta donde las tradiciones lo permiten. Entonces, muestran algunas cosas, pero no muestran absolutamente todo lo que tiene que ver con su ritual, con sus casas o con el hecho que haya sido patrimonializado. Y también aprenden a negociar ellos mismos el tema de los ingresos, porque finalmente lo dice claramente la convención. La intención nunca fue la de que los intermediarios turísticos se llenaran sus bolsillos de dinero por cuenta de, además, procesos de fosilización de las manifestaciones. Ellos toman el control, un poco eso ocurrió en Palenque, toman el control del asunto, le dicen a la gente cómo se tiene que vestir, cómo te tienes que arreglar para que estés más bonita y presentable para los turistas que van a venir, o cómo debes cambiar también la dieta alimenticia que propones para que esto sea del mayor gusto de los, ¿cierto? Todos esos riesgos, Jairo, están ahí y las comunidades tienen que prepararse, los agentes culturales deben apoyarlas para que sean capaces de sortear esos peligros. Siempre estarán de por medio porque, bueno, sé qué va a pasar ahora post pandemia, pero lo que hemos visto el siglo XXI ha sido realmente un proceso de migraciones de un país a otro en términos de conocer lo singular, de conocer lo distinto a lo que yo no había tenido acceso y que ahora está abierto para todos. Entonces, esa fue como una torta que se sirvió para ver quién podía sacar el mejor partido, con la mejor tajada, y bueno, y ahora tendremos cambios
alrededor de ese asunto, otro contemporáneo, pero siempre estará ese. Y no hay manera, pues, de hacerlo, ¿cierto? Solo el empoderamiento de las comunidades lo puede lograr. Bien, ese punto me parece muy sensible y quiero hacerte una última pregunta ya para cerrar nuestra conversación, que tiene que ver con lo local. Y es, hace poco se cumplieron 9 años ya de una declaratoria del paisaje cultural cafetero como parte de la lista del patrimonio mundial, ¿cierto? Por parte de la UNESCO. Y yo creo que llega en un momento posterior a la crisis cafetera, después de una serie de transformaciones sociopolíticas y culturales en este territorio, en un momento en que buena parte de ese trasfondo social y colectivo de la economía cafetera ha desaparecido o está en grave riesgo y amenaza. Digamos, la incursión del turismo posterior al terremoto y ese boom, digamos, de llegadas, ¿cierto? La extranjerización de este territorio también, la creación de una marca para vender afuera y atraer el turismo para explotar este paisaje económicamente. En un momento en que también los cultivos de café se han perdido, tenemos fincas turísticas con piscinas, costeros y unos pueblos que también además pues parecen detenidos en el tiempo, que de pronto conservan allí una arquitectura del bareque, pero no unos conocimientos asociados a ella. Entonces, pues mi pregunta va hacia qué perspectiva ves tú del patrimonio cultural cafetero, y si no fue meramente como, digamos que una estrategia de comercialización, una especie de marca, ¿cierto? Era una vitrina para el turismo, eh, pero que ya no tiene, digamos, los mecanismos de transmisión y de difusión, y de las comunidades portadoras también están en. Pues mira, yo creo que el paisaje cultural cafetero, desde la mirada de los gobernantes, nunca ha sido entendido realmente como un hecho cultural. El PCC se considera un hecho turístico. Así, por ejemplo, estuvo siempre reflejado en el Plan de Desarrollo Departamental. La Secretaría de Cultura no aparecía vinculada al asunto cultural cafetero. Este año logró que quede mencionado dentro de los objetivos de cultura respecto plan de desarrollo respecto al TEC. Pero es exactamente la puesta aquí entre nosotros de la situación que he señalado durante la presentación, ¿sí? La lectura que se ha hecho general en el mundo, con excepciones muy reconocidas, es la de que hay que explotar esto que se nos apareció, que se llama patrimonio cultural material, que lo hacen estas personas, que generalmente son las personas humildes, y que por lo tanto no significa pues, costos y operación de estos asuntos. Nosotros particularmente, el mensaje cultural cafetero, nos hemos concentrado en los cafés especiales, ¿cierto? Y en el tema. No hemos tocado, pero para absolutamente nada, a las comunidades, a pesar de que en los discursos de venta de los tours, de los recorridos, están incluidos, pero no se ha hecho un desarrollo que los haga ser partícipes activos de este proceso interesantísimo de vender paisaje con unas características históricas, naturales, culturales muy interesantes, ¿cierto? No, ha primado es privado. ¿Sí? Cada una de las comunidades de portadores tiene la misma. Obviamente, ese proceso turístico ha beneficiado a muchos de esos portadores. El momento, digamos, este momento de hoy, este momento cero, es muy complicado, mucho más complicado para esos portadores. Tú averiguas con los artesanos
Parece que ningún local compra, o sea, ningún habitante local compra artesanías locales. Ellos para turistas y hacen para turistas que son ellos, compran. Entonces, mira, hay un asunto que a mí me parece que no se ha bajado al nivel que hay que bajarlo en términos de educativos, en términos de qué es la fortuna, en qué consiste la fortuna de tener paisaje que podría enriquecerse enormemente en ofertas, ¿cierto? En propuestas, si los portadores de saberes fueran vinculados de manera activa al asunto, pero no, están allá como una población visitada de manera circunstancial, pero que no es un actor del proceso. Bien, creo que con esto terminamos. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero debemos continuar con nuestra programación. Creo que ojalá podamos continuar con estos diálogos en el futuro. Muchas gracias, Marta Lucía Usaquén, por haber participado en esta quinta versión de Tumbaga, Encuentro con la Memoria Quimbaya, y por esos aportes críticos que son muy necesarios dentro de todos estos procesos de patrimonialización que están generando en el departamento y en general en Colombia. Creo que nos has dado unas pistas pues muy innovadoras y que además nos dejan muchísimos aportes para la reflexión. Ojalá que podamos tenerte conectada en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, yo, Jairo. Muchas gracias, Catalina. Gracias a todo el equipo de Carteros de la Noche. El trabajo que ustedes hacen es dar de alegría para Quimbaya y para Quindío, de explicación. Bueno, nos veremos. Muchas gracias. Con esto llegamos al final. Los invitamos a que sigan conectados con Tumbaga. Ya viene David Cristina Zuleta para hablar de las luchas por el agua, la vida y el territorio. Emocionante me parece la charla. Así es.